Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Hoy tengo una gran clase para que hablemos, un episodio donde vamos a contar 3 errores comunes que puede ser que estés realizando al aplicar un test ayurvédico. Así que hoy vamos a hablar de cómo interpretarlos de la forma correcta. El primer error que suelo ver que sucede un montón es confundir la constitución individual con el desbalance. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de constitución estamos hablando de la naturaleza innata de la persona, de eso que lo hace único. Eso que lo hace especial, diferente y que le da las características diferenciales. Y esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta porque en base a eso van a ser todas las recomendaciones que le demos porque la persona no va a cambiar eso. No va a cambiar quién es, no va a cambiar sus tendencias porque así vino a este mundo. Lo que va a cambiar es cómo está hoy, cómo se está sintiendo, cómo está funcionando su cuerpo. Eso es lo que va a cambiar y eso es lo que vemos cuando hablamos de desbalance. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos un test tenemos que saber si estamos queriendo saber su naturaleza innata o cómo está hoy. Y son 2 resultados totalmente diferentes. El segundo error que suelo ver que se comete mucho es que no saben diferenciar en la entrevista qué tipo de preguntas hacerle y en base a qué. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces queremos saber la constitución, pero le preguntamos a la persona cómo está hoy o cómo está hace 3 meses, hace 1 año, hace 10 años. Y cuando queremos saber la constitución, queremos saber cómo estaba los principios de los años de su vida, de cómo le estaba yendo, de cómo eran sus hábitos, cómo es su cuerpo, ¿sí? Porque muchas veces estas cosas pueden cambiar. Por ejemplo, si tenés ojos verdes, a menos que tengas un desbalance o te pongas lentes de contacto, no van a cambiar tu color de ojos. ¿Se entiende? Entonces es importante ver en cada uno de ellos, primero cómo era en principio, y después cuando vamos a hablar en desbalance vamos a ver de cómo está funcionando hoy, qué le está sucediendo hoy, ya sea en equilibrio o no. Y siempre anotarlos, por más que sean, que estén, que digas, no es un desbalance porque se está tiñendo el pelo y el cambio es que se tiñe, igual hay un desbalance. No es un desbalance para tener en cuenta, pero sí te va a empezar a dar algunas premisas, que si su cabello es castaño y se está teñiendo de color rojo, te está dando una premisa de que, bueno, en algún aspecto Pita está un poco más alto o está más presente en su vida. No quiere decir que haya un desbalance, en realidad sí, porque si usa tintura vas a ver que el pelo está seco, se cae y demás, pero bueno, el color igual te va a estar hablando mucho de sus tendencias, además de los productos que utilice. Entonces siempre tener en cuenta que en el momento que le estás preguntando para saber si es constitución o desbalance. Constitución hablamos del principio, desbalance hablamos de cómo está hoy. Entonces, y el tercero es no personalizar los resultados. Lo que veo mucho que sucede es que cuando vemos los resultados difícilmente sabemos qué significa. Los comparamos, bueno, si el primer resultado me dio 10 de bata, 30 de, estoy diciendo cualquier número, ¿no? Va a depender de la cantidad de preguntas, pero 30 de pita y 8 de kafa. Entonces en este caso la constitución sería pita. Cuando vamos a ver desbalance queremos que nos dé lo mismo. Y quizás en este caso nos da 30 de bata, 10 y 10. No me acuerdo de los números que hice, pero básicamente es que si no entendemos que igual tenemos que tener en cuenta la constitución, es muy difícil que las recomendaciones sean personalizadas. Y le vamos a dar recomendaciones genéricas pensando que lo único importante es o el pita de la constitución o el bata desequilibrado. Y no, tenemos que tener en cuenta las 2 cosas. ¿Por qué? Porque si su constitución es pita y los picantes le generan acidez, pero cuando hay desbalance bata, queremos darle alimentos calientes, ¿no? y picantes, bueno, esto va a generar un desbalance. O
vamos a elegir mal las especias. Queremos darle jengibre, pero el jengibre seco genera desbalance en pita. Entonces, si tenemos que darle una infusión para equilibrar vata y queremos utilizar jengibre, tenemos que darle jengibre fresco que no genera desbalance. ¿Se entiende? Entonces, saber la constitución nos va a permitir dar una recomendación personalizada para generar el equilibrio en base al desbalance que queremos restaurar, pero teniendo en cuenta qué efecto va a tener el hábito, la planta medicinal, la receta, la postura de yoga en su constitución para que realmente genere un equilibrio y no que sea algo que en los primeros días va a haber muchos resultados porque va a empezar a haber un cambio, pero después al final genera desbalance en la otra olla. Por eso es tan importante la personalización y entender estos conceptos de las cualidades, cantidades, funciones, ¿sí? Y qué es cuando hablamos no es lo mismo que hablamos de alguien ansioso que si hablamos de alguien entusiasta, por más que estemos hablando de vata. Uno es constitución, uno es desbalance. Entonces es muy importante entender estos conceptos para poder dar, que lo que queremos hacer en un test es dar recomendaciones que impacten en las personas y poder transformar su salud. Entonces entender esto es la clave para poder hacer eso. Además de entender las cualidades y funciones de las doyas. Entonces, si te está costando y estás cometiendo alguno de estos errores, o quizás estás cometiendo otro y te sentís confundido y querés realmente aprender a aplicar los tests, te espero en mi clase de test Prakriti Vikruti, donde te voy a enseñar todos estos secretos y cómo hacerlos. Y contame cuál de estos errores estás cometiendo cuando aplicas tus tests. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!